It's just a preliminary assessment of the situation so that you don't feel compromised. I understood. I'm here to inform you what happens the truth. Yes. Giacomo Pisani, capitán del buque Mare Doricum, sostiene decidido que dirá verdad frente a la comisión de autoridades peruanas que abordó su buque el lunes último. Su testimonio se ha convertido en una pieza clave para saber qué pasó el 15 de enero, cuando la enorme embarcación italiana descargaba 985.000 barriles de petróleo frente a la refinería La Pampilla y terminó protagonizando el mayor desastre ecológico en la historia del mar peruano. The weather fine. The weather fine. Oh, perfecto. I remember also the wind speed maximum 3 knots. Cuarto Poder tuvo acceso a reveladores documentos y testimonios de los protagonistas que permiten reconstruir con certeza qué pasó y cuáles fueron las causas de la desastrosa marea negra que ha dañado kilómetros de costa peruana. El 14 de enero, el Mare Doricum llegó al Callao a las 8:12 de la mañana y a las 2 de la tarde ya había atracado en el terminal multiboyas número 2 de la refinería La Pampilla. A las 5:10 de la tarde de ese mismo día se inicia la maniobra para la conexión de las mangueras. La descarga de crudo empieza a las 7:30 de la noche, un día antes de la tragedia. So this is the layout. The mooring layout. As per pilot instruction, the vessel was moored on 1, 2, 3, 4, 5 buoys. Sujetado por 5 boyas. And both anchors. Dos anclas. Starboard and port anchors. On number 5 buoy, starboard side, 2 mooring rope. Dos cables ahí, dos cuerdas, ¿no? Center buoy aft, 1 mooring rope. La boya del centro tiene una y una. Y la 2 es doble también. On port side, buoy number 2, 2 ropes. 2 y 5 son dobles y 3 y 4 son And also the buoy number 1, 2 ropes. This is final. Okay. 8 amarras fijaron la embarcación a 5 boyas, una delantera y 4 traseras, además de 2 anclas en la popa. 2 mangueras se conectaron al buque y a través de ellas se empezó a bombear el crudo hasta el tubo de acero de 4.5 kilómetros de longitud que conduce el petróleo a la refinería, anclado a 18 metros de profundidad. El 15 de enero llegó con la noticia al otro lado del Pacífico, pues estallaba el volcán Tonga. En Lima, el día transcurría tranquilo. El Mare Doricum ya había drenado 2/3 de su gigantesco tanque, cuando a las 5:18 de la tarde se rompió uno de los 2 amarres de la boya número 5. Esta versión la corrobora también el capitán Pisani, quien ha entregado además 10 cartas de protesta presentadas ante la empresa Repsol, documentos en los que se queja por cuestiones que considera faltas de la transnacional. En una de ellas, el capitán atribuye la rotura del amarre a un oleaje anómalo. Una situación de mar anormal, condición de oleaje durante la operación de descarga en el Terminal 2, causó la rotura de cabos de amarre, 3 en total, amarrados a la boya del cuarto de estribor. Repsol también sostiene la tesis del oleaje anómalo en base a este reporte de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de Naciones Unidas, IOC, por sus siglas en inglés, que aseguran muestra un repentino cambio en el nivel de mar a la hora del derrame de petróleo y que no fueron advertidos de ello. Sin embargo, la Marina tiene su propia versión sobre el movimiento del mar a esa hora. Estas ondas iban a llegar en toda la costa peruana con diferentes alturas, entre 10 y 30 y tantos centímetros. Para el caso del Callao era aproximadamente 30 centímetros, ¿no? Si esos 30 centímetros, sumado pues a la altura de la pleamar, que podía haber sido a esa hora, que era de unos 90 centímetros, quizá puede haber llegado a 1 metro y algo, ¿no? Todas estas cuestiones de ondas que vienen por energía son imperceptibles en el alta mar, ¿no? ¿Pudo una elevación de 1,30 metros ocasionar o ser el único motivo de tremendo desastre?
A las 5:25 de la tarde, solo 7 minutos después de la rotura del amarre, el crudo comienza a emerger del mar. En ese momento se detiene el bombeo del hidrocarburo y 2 minutos más tarde se cierran las válvulas para que no continúe circulando el petróleo desde una velocidad de entre 20.000 y 30.000 barriles por hora, desde el barco hacia tierra firme. And when the rope parted, is this one. But again, Esa es la que se rompió, ¿no? the other ones remaining. We are not able to understand because the oil Ellos no came comprenden qué pasó. from the bottom Porque and then el appeared crudo on viene the del- surface. Claro. On the vessel, no oil spill sign occurred. So what belongs to the ship and what belongs to Repsol in that diagram? And the manifold. At the manifold. Ahí. That's the limit. Okay. Yeah. It's at the valve where the cargo lines are closed. Completed. Ese es el My punto. responsibility Exactly. initially at the start. La responsabilidad del buque y el capitán termina en ese punto que ha dibujado, que es donde acaba físicamente la infraestructura del barco. Y lo demás ya es el tubo y la manguera que viene a Repsol. No solo es la versión del capitán. Repsol anunció hace más de 5 años la puesta en uso del sistema HEADS, una herramienta pionera en el mundo, capaz de detectar fugas de hidrocarburos en el mar de forma automática, con un tiempo de respuesta inferior a 2 minutos. Sin embargo, en el acta fiscal policial consigna que una representante de la empresa declara 2 días después, el 17 de enero, que a las 5:25 de la tarde se percata de la presencia visible, comunicando ante la OEFA el desprendimiento del PLEM, produciéndose el derrame de solo 7 galones, y mencionan que el sistema HEADS habría fallado. Las horas siguientes fueron tan negras como el mismísimo petróleo. A las 5:30 se rompió un segundo amarre y a las 7 p.m., ya de noche, el tercero. When I alerted everybody, I was not able to quantify, to estimate. En ese momento, el capitán pide la presencia de un piloto, conocido como práctico, que es un experto en maniobrar buques durante su atraque en puertos. El práctico, que es responsabilidad de la agencia marítima, no llegó hasta las 11 de la noche, como consta en esta carta de protesta del capitán. A las 17:30, el capitán del barco pidió que subiera a bordo un piloto después de la rotura de un cabo de amarre para poner al buque en posición, pero el piloto no subió a bordo sino hasta las 23:05. When I alerted everybody, I was not able to quantify, to estimate. Ya, ¿quién hace la maniobra de conectar esto de conectar al barco? Who does the action? By terminal. One boat, we use one little boat. Bote que va ahí a hacer la conexión. And then, De parte de la empresa. and then some crew members assisted Y parte de la by tripulación terminal personnel. nos ayuda. And from the Repsol side, how many people you think? Three persons Tres were personas on en el board. Good number of people. No, Total, good number of people. during the discharge, 5 Repsol personnel were on board. 5 personas de Repsol estaban en el bote al momento de la descarga, 3 operarios y 2 supervisores. But on board was not the mooring master. Pero, ¿qué había pasado exactamente debajo del mar? Las mangueras van conectadas 18 metros debajo del agua a una estructura llamada PLEM, por sus siglas en inglés, que une las mangueras que vienen del buque con la tubería submarina. Se investiga si fue la fuerza del mar la causa de que las mangueras hayan sido arrancadas de raíz del PLEM y que el petróleo empezara a fluir imparable, no solo de las 2 mangueras, sino también del tubo de la refinería como arterias, desangrándose sin control bajo el mar. We have also asked to the terminal, could you please inform us how many cargo we have on board? Didn't reply. Ok, eso es muy importante. Ellos calcularon cuánto cargo les quedaba, cuánto estaba probablemente en las tuberías y preguntaron a Repsol So, terminal. cuánto cargo habían recibido. Eso no respondió. Para hacer un consolidado. Eso no respondió. Also, I have protested for this. Y él I have protestó, letter of se protest. quejó. What I saw after the incident when the oil came from the bottom, that no action to
contain this hole. De otro lado, según el manual de contingencia de la empresa española, debían alertar inmediatamente a las autoridades. Esto se dio recién a las 10:26 de la noche. Los primeros reportes policiales y fiscales se sostiene que se enteraron de la emergencia recién en la tarde del día siguiente, domingo 16. Eso es petróleo, en la playa Cabero, el petróleo. Asimismo, la Marina de Guerra sostiene haber sido alertada, pero por el capitán del Mare Doricum y no por la empresa Repsol. A 17:37 se recibe la llamada del capitán de la nave diciendo que ha tenido una ocurrencia, ¿no? Y que puede haber habido un derrame. El capitán avisa de inmediato. El capitán avisa inmediatamente y después se llama para corroborar y dicen que es un derrame pequeño, que todo está controlado. ¿A quién se llama para corroborar? A la instalación. A Repsol. A la instalación de la Pampilla, sí. ¿No? Entonces dicen que todo está controlado, pero se tiene esa información y entonces como después dicen que todo está controlado, no se activa ningún otro protocolo, ¿no? En otra de las cartas, Pisani protesta por tener un lado del barco y todas las amarras de las boyas muy contaminadas con petróleo. Pero la empresa le respondió que su equipo anticontaminación tenía todo bajo control. El costado de la embarcación y todas las amarras de las boyas del Terminal 2 están muy contaminadas por el petróleo que hay en el mar. En otra carta, ante la necesidad de traer inmediatamente buzos especializados para hacer una revisión submarina, la empresa Repsol admite haberlos traído recién a las 2 de la mañana, más de 8 horas después del derrame. En una de sus cartas de protesta, sin embargo, el capitán del buque aseguró que las barreras no fueron las suficientes. ¿Cómo Repsol pudo minimizar el daño si el capitán notificó que las 5 boyas del terminal número 2 estaban llenas de petróleo? La investigación fiscal avanza a paso firme. Este último jueves, el Ministerio Público hizo un reconocimiento en el buque, hoy anclado cerca al Mar de la Punta. Estamos a 5 millas de la costa y este es el Mare Doricum. Precisamente los guardacostas acaban de desplegar un equipo de buzos, los cuales están tomando muestras del casco. Y Cuarto Poder también ha llegado en el preciso momento en el que se está realizando una diligencia fiscal al interior de esta embarcación. Buzos tomaron muestras y no se permitió el acceso a prensa a la embarcación. Pero desde alta mar se pudo ver al capitán dando explicaciones a las autoridades. El fiscal, Ariel Tejada, no estaba solo. También lo acompañaba el abogado de Repsol, responsable de tener una estrategia legal tal vez más complicada que sortear el mar de Grau. Primero colaborar, que es lo más importante, y solucionar el problema. Colaborar y solo colaborar, esa es la idea, por eso participamos. Claro, se menciona que hubo 5 personas en el momento del derrame al interior del Mare Doricum. Eso es justamente lo que hay que verificar ahora. Aparentemente se ha escondido información, o al menos no se ha dicho la verdad en su debida oportunidad, en la magnitud que debería haberse fluido la información. Esto es un agravante que está establecido en el Código Penal. Según las declaraciones del capitán del barco, en las cruciales horas posteriores al derrame, la respuesta de la empresa no solo habría sido deficiente, sino casi nula. El congresista Eduard Málaga, quien hizo de traductor y estuvo en esta reunión junto al ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, así como los titulares de la Producción y de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Luis Prado y Roberto Sánchez, dio más detalles de las declaraciones del capitán. Muestra reacciones tardías, muestra ciertos vacíos en las respuestas, solicitudes que no fueron atendidas de parte del capitán para poder atender la emergencia. O sea, era importante que en medio de la emergencia, cuando se da la rotura del cable, cuando se detecta el derrame, hay que pedir ciertos informes, ciertas ayudas al terminal y por lo que expresa el capitán, Repsol no colaboró. Mientras en la costa, las labores de limpieza parecen interminables. Organismos internacionales han protestado. La Organización de las Naciones Unidas ha llegado a supervisar y colaborar para la remediación del impacto. El ministro del Ambiente precisó que van más de 11.000 hectáreas afectadas, incluyendo zonas protegidas. La empresa ya
ha incumplido con 2 componentes. Nosotros estamos ya multando por esa infracción, iniciando las acciones sancionadoras que son cada vez más compulsivas y más gravosas en contra de la empresa. Repsol primero reportó oficialmente 0.16 barriles, luego 6.000 barriles, hasta que este último viernes la empresa emitió un comunicado informando que se han vertido en realidad 10.396 barriles. La autoridad ambiental, sin embargo, habla de 11.900 barriles. Hasta el momento se ha dictado ya el impedimento de salida del país por 18 meses contra el gerente general de la refinería La Pampilla, Jaime Fernández Cuesta, y los funcionarios Renzo Tejada, Gisela Posadas y José Reyes.